Buenos días, amados. Aquellos que se han ido conectando, Dios los bendiga. Elsa de Suiza, gracias por estar presentes. Gracias a todos los hermanos que están conectados, se han ido conectando. Estamos en tiempo de fruto fiel y vamos a continuar meditando en la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar el Proverbio 30. Y es un tiempo muy hermoso para seguir aprendiendo. Y así como siempre les digo, tome su Biblia, tome su libreta y un bolígrafo para tomar esas notas que Dios está hablando a sus vidas. Yo sé que usted está aprendiendo tanto como yo. Es algo sumamente hermoso el poder meditar, el poder estudiar, escudriñar las palabras en el original, en el hebreo, de todas estas palabras, porque da una riqueza tremenda, da una revelación tremenda para nuestras vidas. Así que, amados, vamos a comenzar con este Proverbio capítulo 30, verso 1, que dice así: Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón Aitiel y Aucal. Agur. Aquí vemos que estas palabras ya no son palabras de Salomón, como hemos estado mirando en este último capítulo, el 28 y el 29. Hemos visto también anteriormente cómo había también una colección de proverbios que las palabras nos decían de que no eran proverbios de Salomón, sino que eran de otros sabios. No sabemos los nombres, no nos lo dice, pero que Salomón vio conveniente reunir este libro de proverbios de sabiduría. Los estudiosos, algunos, dicen que este Agur, que nos nombra aquí en este versículo número 1, posiblemente también fuese Salomón, porque constantemente en este capítulo 30 vamos a ver que sobre todo en este primer y segundo y tercer versículo nos habla de que posiblemente Salomón se dio cuenta de que al pedir sabiduría a Dios, finalmente su vida se vio apartada, se fue influenciada por sus mujeres, se fue a adorar a otros dioses y vio su necedad a la hora de separarse de Dios. Y posiblemente por eso los expertos, los estudiosos dicen que posiblemente, no es seguro, posiblemente este Agur fuese el mismo Salomón. Fuese o no fuese, lo importante es que nos deja unas perlas en sabiduría que debemos tomar para nuestras vidas. Dice que la profecía que dijo al varón Itiel. La palabra profecía en el original significa oráculo, y un oráculo son esas palabras inspiradas por Dios. Por tanto, vemos que estos versículos que vamos a leer son palabras inspiradas por Dios. De hecho, la Biblia nos dice que toda la palabra, todas las escrituras, toda la Biblia son inspiradas por Dios, y sabemos que hay gran cantidad de autores de cada libro que fueron inspirados por Dios. Así que estas palabras inspiradas por Dios fueron dirigidas a dos personajes que nos nombra aquí, a Itiel y Aucal, que tampoco conocemos más detalles. Simplemente eran consejos, posiblemente siguiendo la misma pauta que el rey Salomón, a lo cual escribió estos proverbios para dar sabiduría y entendimiento a sus hijos, haciéndole tanto el contraste entre necios y los sabios. Posiblemente este Itiel y Aucal fuesen sus hijos, no lo sabemos, es una suposición, pero bien podemos tomar estos consejos también para nosotros. El verso 2 y 3 dicen así: Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Dice, más rudo soy yo que ninguno. Esta palabra rudo significa una persona ignorante. Y Agur habla de su propia incapacidad de poder comprender a Dios. Fíjese que por nosotros mismos no podemos comprender a Dios. Y Agur estaba expresando de esta manera diciendo, ciertamente yo soy ignorante porque yo no puedo comprender a Dios. Por mi propia fuerza yo no puedo comprender a Dios.
Fracasamos cada vez que tratamos de entender a Dios con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio razonamiento. Y estos proverbios, fíjese que nos va a ayudar a librarnos de esa soberbia que muchas veces tenemos porque pensamos que la revelación viene por nosotros, por nuestra sabiduría, por nuestros recursos, por nuestros estudios. Y de estos versículos nos da a entender de que no es por nosotros, no es por nuestra capacidad intelectual, porque jamás llegaremos a comprender a Dios. Pero esto nos va a enseñar a tener una actitud humilde cada vez que tomemos la palabra. Y por eso siempre oramos antes de comenzar a meditar la palabra del Señor. Y así espero que usted lo haga también cuando lea la palabra en la intimidad, de que primero ore al Señor para que abra su entendimiento. Usted sabrá, como yo también sé, que cuántas veces hemos tomado la palabra, lo hemos leído y no hemos entendido nada. Porque en nuestro razonamiento no vamos a entenderlo. Entonces, es imposible comprender a Dios con nuestro propio razonamiento. Solamente a través de Dios nos es revelada la palabra y por tanto podemos comprender y conocer a Dios. Solamente a través del Espíritu Santo de Dios. Por eso usted tiene que orar para que el Espíritu Santo venga a su vida con poder, venga a traer revelación, abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales para poder ver la palabra de Dios reflejándose en su vida. Y así el Espíritu Santo viene a traer esa convicción de pecado, de juicio y de justicia sobre nuestras vidas. El verso 4 dice: ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? ¿Si sabes? Aquí tenemos una serie de preguntas. Y toda la respuesta para estas preguntas es la misma. Es Dios. Dios es el quien subió al cielo y lo descendió. Él fue el que encerró los vientos en sus puños, el que ató las aguas en un paño, el que afirmó los términos de la tierra. ¿Y cuál es su nombre? Su nombre es Jehová de los ejércitos. ¿Es Yahvé? Ahora, aquí hay una pregunta sumamente importante, muy interesante. ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Aquí, por el Antiguo Testamento por el Nuevo Testamento conocemos que el nombre del Hijo de Dios es Jesús. Pero recuerden que estas escrituras aún no había llegado Jesús a la tierra. Aún no había sido revelado el nombre de su Hijo amado Jesús. Entonces, en cierta manera, Agur tuvo esa revelación del nombre del Hijo de Dios. Tuvo la revelación de la justicia del Hijo de Dios. Tuvo la revelación de la grandeza y tuvo reverencia, la revelación del Hijo de Dios. En el judaísmo, ellos saben usted que ellos no reconocen a Jesús como Dios, ni mucho menos Hijo de Dios. Entonces, la explicación que ellos dan acerca de estos versículos, de estas preguntas, es que el nombre de este hombre que subió al cielo y descendió, que encerró los vientos en su puño, etcétera, etcétera, es Moisés. Y da unas ciertas explicaciones que, bueno, más bien son rebuscadas, son forzadas, son metidas con calzador, pero la verdad es que vemos por las escrituras que los hebreos antiguos, aún aquellos antes del exilio a Babilonia, ya tenían que Dios tenía un hijo. Por ejemplo, el Salmo 110, verso 1. Salmo 110, verso 1 dice: Jehová dijo a mi Señor. ¡Wow! Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Vuelvo a repetir, nosotros tenemos revelación por el Nuevo Testamento, por las que tenemos en nuestras manos y por revelación del Espíritu Santo, de que lo que dijo a mi Señor, ese Señor es Jesús. Porque ¿cómo
Jehová, Dios, va a decir a mi Señor, si no fuera su Hijo amado Jesús. También tenemos otra escritura en Job, capítulo 19, verso 25, donde Job hace esta tremenda declaración: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Redentor. Redentor en el original significa liberar. Redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Y precisamente eso fue lo que hizo nuestro amado Jesús. Pagar ese precio, un precio de sangre, para darnos la libertad del pecado y de la muerte. Así que, fíjese cómo en la antigüedad tenían revelación de que Dios tenía un hijo y que Él era el Redentor. En Daniel capítulo 10, verso 16 tenemos otro ejemplo. Dice: pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Esta expresión de hijo de hombre es sumamente importante, porque ya en el Nuevo Testamento ya Jesús se autodomina hijo del hombre. En Mateo capítulo 16, verso 13 al 17, podemos encontrar esta escritura tremendamente poderosa. En el momento en que Jesús estaba rodeado con sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Vemos esta misma expresión en el Nuevo Testamento, igual que lo nombró en el Antiguo Testamento, lo que conocemos como Antiguo Testamento, en la boca de Daniel. Entonces, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, o sea, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Cosa más tremenda. Es Dios el que nos revela. Es el Espíritu Santo el que nos revela el nombre de su Hijo. Fíjese qué cosa más tremenda. Este hombre Agur tuvo revelación del Hijo de Dios. Puede ser que tuviese alguna visión abierta de este tiempo. No lo sabemos. Pero cuando aquí habla de profecía, habla de que son palabras inspiradas por Dios. Por tanto, él tuvo que tener esa revelación tremenda de la persona de Jesús, del Hijo de Dios. Qué tremenda esta palabra. El verso 5 o 6 dice: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Toda palabra de Dios es limpia, o sea, sin mancha. Toda palabra de Dios es digna de creerla, nos está diciendo este versículo 5. Fíjese que la Biblia no es un libro de ciencia, pero cada vez que habla de ciencia, verdaderamente está en lo correcto. Tampoco es un libro de historia, pero cuando habla de historia, podemos ver que es correcto lo que está diciendo. No solamente por la Biblia, sino lo podemos corroborar con otros escritores históricos de aquel tiempo. Cuando este libro, la Biblia, nos habla de geografía, vemos que no es un libro de geografía, pero que verdaderamente enseña lo que hoy día conocemos por la tecnología. Ya en aquel tiempo, fíjese, nos decía que la Tierra era redonda. Y se descubrió que la Tierra era redonda. Entonces, vemos que la Biblia no tiene ningún error, que todo lo que dice de sí misma no se contradice, todo es real, todo se cumple. La Biblia, fíjese que no contiene la palabra de Dios, sino que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Desde principio a fin, desde Génesis a Apocalipsis, toda esa palabra
ha sido revelada, ha sido inspirada por Dios. Entonces es la palabra de Dios. No es que contiene, no. Es la palabra de Dios. Es el pensamiento de Dios. Es el corazón de Dios dado para nosotros. Dice que Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces Dios es escudo. La palabra es escudo para cuando todos aquellos que esperamos. Entonces, fíjese que si Dios ha hecho una promesa y la tenemos en su palabra escrita, esa se tiene que cumplir sí o sí. Dios es fiel. Entonces podemos confiar plenamente de que Él es un escudo. Fíjese lo que dice en Salmos capítulo 5, verso 12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor, como con un escudo. Esas promesas de Dios en su palabra nos rodea como un escudo. Podemos estar seguros en Él. Pero fíjese que estos versículos traen una advertencia. En el versículo 6 nos dice que no añadas a sus palabras, o sea, que no añadas nada, no incluyas nada a la Biblia, de lo que la Biblia dice, ni tampoco le quites. Es decir, la Biblia es completa. No hay que poner nada más ni quitar nada más. ¿Por qué? Porque si no nos va a reprender, porque si no nos va a exhortar, nos va a castigar. Es algo sumamente importante que tengamos esto presente en nuestras vidas. Que lo que Él ha puesto en la Biblia, no hay nada que poner ni nada que quitar. Por eso la Biblia, y vuelvo a repetir, es digna de todo crédito. Es digna de creerla. Es la verdad. La Biblia está completa. No hay nada que añadir, no hay nada que quitar. No le sobra ni le falta nada. Mira que dice en Apocalipsis capítulo 2, versos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¡Wow! Entonces, hay una advertencia que debemos cumplir. No añadamos nada ni quitemos nada. Si queremos conocer a Dios, tenemos que buscarlo en la palabra. Desde principio a final nos habla de Él, se nos revela Él, su mente, su corazón. Entonces, no busque en otro lugar, busque en la palabra. La palabra le va a dar el conocimiento necesario, la sabiduría necesaria, la revelación necesaria para poder conocer a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado con las falsas doctrinas, porque las falsas doctrinas se hallan en que añaden o quitan. Añaden cosas para su propio beneficio o quitan cosas para su propio beneficio. En Hechos, capítulo 17, verso 11, y justamente en esta semana estamos estudiando eso en las células. Este versículo nos dice que el apóstol Pablo, como en todo lugar, él iba predicando en las sinagogas y él siempre predicaba a un Cristo resucitado. Él predicaba de que el Mesías que los judíos estaban esperando era la persona de Jesús. Ya había venido y por ignorancia le habían crucificado. Ahora, en algunos recibían la palabra, pero a otros no les gustaba porque atentaba contra sus intereses. No les convenía que se predicase que Cristo vino a libertar, que la gente fuese libre, porque le gustaba, sobre todo a los religiosos, les gustaba tener a la gente oprimida bajo ese yugo. Pero dice esta escritura en Hechos 17:11 que llegó a una ciudad llamada Derbe y allí dice que aquella gente escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que aquellos que escuchaban las palabras del apóstol Pablo, ellos no decían a todo que sí, sino que tomaban las escrituras y comprobaban si realmente lo que Pablo estaba diciendo era verdad. Y eso nos enseña a que nosotros tenemos que conocer la palabra, leer la palabra y comprobar con la palabra todo aquello que se nos está diciendo. Algo muy importante, porque hay tantas doctrinas, tantas falsas doctrinas, como digo, para su propio beneficio.
tomo esta palabra, le añado o le quito porque a mí me interesa, porque me interesa tener gente bajo mi yugo, mi gente que esté bajo mis garras, por decirlo así. No todo es amén. Yo siempre le vengo diciendo, desde hace 6 años que estamos con el ministerio, no todo es amén. Yo aprendí algo muy, muy importante de la boca de un siervo. En uno de esos días de que nos tirábamos hasta la 1, 2 de la madrugada hablando de las cosas del Señor, y él es un maestro de la palabra y estamos debatiendo entre cosas doctrinales, ¿no? Y entonces yo le di una opinión y le dije, bueno, pero es que a mí me enseñaron así. Y él me dijo, mira, Oscar, no es como tu pastor te dijo, ni siquiera como yo te digo, sino es como la palabra dice. Y esa verdad lo tengo atesorado en mi corazón. Y cada vez que escucho cualquier palabra, voy a las Escrituras y corroboro si esas palabras son correctas, si esa enseñanza está en línea con la palabra. Me meto en la palabra, escudriño la palabra. No solamente lo leo una vez, sino que lo releo, lo medito, me voy al original, busco las palabras, me tomo mi tiempo. Me tomo mi tiempo, ¿por qué? Porque no todo es amén. No todo es amén. Entonces, vamos a ser diligentes en tomar la palabra del Señor y poder escudriñarla para no añadir ni quitar nada y no caer en reprensión de parte de Dios. Amén. Versos 7 al 9 dice, 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Agur hizo una oración sabia y humilde como tenemos aquí. Pidió 2 cosas. La primera, nos dice el versículo 8, vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Entonces lo que Agur estaba pidiendo era honestidad en su vida, en su forma de hablar, en su forma de actuar. Vanidad y palabra mentirosa. Y la segunda cosa que pidió fue que no le diera pobreza ni riquezas. ¿Por qué? Porque él quería estar satisfecho con lo que Dios le daba diariamente, con la provisión que Dios le daba para su vida. Los motivos que nos dice aquí este proverbio, las razones de Agur, era que una persona cuando tiene abundancia tiene el riesgo de pensar que no necesita a Dios. O sea, como dice aquí este versículo, no sea que me sacie y te niegue. Y fíjese que muchas veces hemos caído en eso. Hemos estado orando a Dios por un trabajo. Dios nos ha dado un trabajo. No ha prosperado en ese trabajo. Y al final nos hemos envuelto tanto que hemos dejado a Dios de lado y hemos comenzado a pensar de que ya no necesitamos de Dios. ¿Cuánta gente usted y yo conocemos en un estado así que se apartaron del Señor porque se vieron involucrados en la abundancia, en las riquezas? Voy a repetir algo que hemos estado hablando durante todo este tiempo atrás. Las riquezas no son malas. Hemos hablado mucho de riquezas en estos proverbios anteriores. Las riquezas no son malas. Lo malo es el amor a las riquezas. Se nos desvía el corazón. Por eso, estas palabras sabias de Agur, donde decía, Señor, no me dé abundancia. No vaya a ser que mi corazón se desvíe, no vaya a ser que te niegue, no vaya a ser que diga, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová? Entonces, vemos aquí esta sabiduría de este hombre. Pero también está la otra parte. No son buenas las riquezas, con un corazón desviado, lógicamente, pero tampoco es bueno la miseria extrema, la pobreza. ¿Por qué? Porque tiene el riesgo, dice aquí, de hurtar, de robar, y entonces va a marcarse contra Dios, va a comenzar a blasfemar contra Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿No? Muchas veces también en momentos de necesidad, quizás por nuestra boca también ha podido salir esas palabras.
Y por eso algunos decían, Señor, no me des ni riqueza ni pobreza, dame el sustento diario. Y eso también vemos que Jesús nos enseñó a orar de esa manera, ¿no? El pan nuestro de cada día, que nos dice en Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. O sea, Dios provee el sustento para cada día. Pero la palabra también nos enseña que la voluntad de Dios es que nosotros seamos prósperos. Pero no solamente, vuelvo a repetir y recalco mucho esto, la prosperidad no solamente se trata en el tema monetario, en las posesiones. La prosperidad también viene de tener una buena familia. La prosperidad viene también cuando tienes una esposa, un esposo conforme al corazón de Dios. Eso también es prosperidad. Unos hijos que caminan en integridad, que caminan en el Señor, eso también es prosperidad. Tener un hogar donde no hay contiendas, donde no hay pleitos, eso también es prosperidad. Donde hay salud, también es prosperidad. Entonces, Dios nos dice en 3 de Juan, capítulo 1, verso 2, que Él quiere que seamos prosperados en todas las cosas, así que tengamos salud y así como prospera nuestra alma. O sea, Agur tenía su corazón centrado en Dios. Y ese mismo corazón tenemos que tener nosotros, centrado en Dios. Porque lo que más deseaba en este mundo es honrar a Dios. Lo primero que tenemos que pensar es en honrar a Dios con nuestra honestidad, en nuestro hablar y en nuestro actuar, en nuestro diario vivir. Como Él decía, 2 cosas he demandado: vanidad y palabra mentirosa. O sea, quiero caminar, quiero vivir una vida de honestidad, quiero que sea íntegro. Que lo primero seas tú. Entonces quita toda mentira de mi boca y toda vanidad, no sea que me venga a exaltar yo mismo, ¿no? Y ese mismo corazón tenemos que tener nosotros, iglesia. El ser realmente hombres y mujeres que, como dice Mateo 6:33, busca primeramente a Dios, el reino de Dios y su justicia. Y buscando eso vamos a tener un corazón dispuesto para caminar en integridad y en honestidad. Verso 10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Y este versículo tiene que ver con el chisme, o con esas críticas duras e injustas, dirigidas hacia una persona que no está presente. Nosotros hemos caído alguna vez, y lo que nos dice este versículo es que gente que habla con otra persona acerca de otra persona que no está presente, de otra persona que no puede defenderse. Entonces, como dice aquí en este versículo, la reacción del siervo es lanzar una maldición en contra de quien le acusó injustamente. Imagínese, hágase en su mente, imagínese cómo alguien está hablando al amo acerca de un siervo y el amo viene a reprender, viene a castigar, quizás viene a azotar. Entonces, ¿qué va a salir de la boca de aquel que está siendo azotado? Maldición sobre aquel que habló de más, ¿verdad? Aleluya. Amén. Vamos a dejarlo aquí en el versículo 10. Mañana continuamos con el versículo 11. Aleluya. Sumamente interesantes estos versículos. Vamos a orar por la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, te damos gracias por esta sabiduría, Señor, que estás derramando sobre nuestros corazones. Gracias, Señor, porque sabemos, Padre, que sin revelación, sin tu Espíritu Santo, no podemos entenderte. No podemos conocerte, Señor. Es por eso, Señor, que tantos han querido, Señor, leer la palabra, escudriñar la palabra, entender la palabra, Señor, pero no tiene a tu Espíritu Santo. Solamente aquellos, Señor, que creemos en ti, aquellos que te hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, es ahí donde tú nos has puesto ese sello de la promesa que es tu Espíritu Santo. Padre, te pedimos, Señor, que esa misma revelación puedan tener todos aquellos, Señor, que puedan conocer a tu Hijo amado Jesús, que puedan conocer a aquel que dio su vida por ellos. Oramos, Padre amado, Señor, para que tu palabra, que es limpia como nos decías hoy, que tu palabra, Señor, permanezca en nuestras vidas de una manera correcta,
y que no añadamos ni quitemos nada para nuestro beneficio, Señor. No se puede cambiar el mensaje. No podemos cambiar, Padre amado Señor, la palabra para nosotros, ajustar a nosotros, Señor, sino que nosotros nos tenemos que ajustar a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que caminemos en esa integridad, que caminemos, Señor, en esa honestidad, como hoy hemos aprendido, Señor. Que podamos, Señor, vivir con el pan diario que tú nos das. Pero tu voluntad, Señor, es que seamos prósperos y que podamos, Señor, tener un corazón dirigido a ti, Señor. Un corazón ajustado a ti. Ayúdanos, Padre, a que no nos desviemos nunca. Que nuestro corazón no se desvíe detrás de cosas vanas, de cosas materiales, sino que realmente, mi Dios, nuestro corazón esté enfocado en ti. Que tú seas el único Dios, Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Gracias por estar presentes. Espero que estén aprendiendo, que estén recibiendo, de igual manera que estoy recibiendo yo. Y darle las gracias nuevamente por estar presentes, por estar conectados. Nos vemos mañana a las 6. Que tengan un día tremendamente bendecido. Reciban un saludo de la pastora. Les amamos, les extrañamos mucho. Dios me lo bendiga grandemente. En el nombre de Jesús.